Pues muy buenas tardes a todos a este acto organizado por el Instituto Cervantes de Berlín en colaboración con la Embajada de España. Antes de pasar la palabra a nuestro director general, Luis García Montero, que se conecta desde Madrid, y a la profesora Christine Glauning del Centro de Documentación sobre Trabajos Forzados en la Alemania Nazi desde Berlín y que inaugurarán este acto. Muchas gracias a la Embajada de España en Berlín y al resto de instituciones colaboradoras. Sin más, paso la palabra a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Muchas gracias, Ignacio, y te devuelvo enseguida la palabra. Para mí es una satisfacción este acto por muchos motivos. Primero, porque creo que es muy importante seguir trabajando en la historia para recordar el pasado y temas como el que hoy nos convoca, trabajadores forzados españoles en Alemania nazi y en la España franquista, nos recuerdan cuáles son nuestros compromisos con la democracia, qué debemos aprender del pasado. Creo que son compromisos muy importantes en el presente cuando hay algunas derivas democráticas que nos preocupan y cuando algunos discursos racistas vuelven a ocupar la actualidad. De manera que me parece muy importante convocar aquí a personalidades de la historia que han trabajado en nuestro pasado y que conocen cuáles son los peligros de los autoritarismos, de las identidades cerradas y el sufrimiento humano que provocan. Muchas gracias a todos los participantes y quiero, mostrar mi especial satisfacción por poder compartir esta mesa con Nicolás Sánchez Albornoz, que fue el primer director del Instituto Cervantes. Este año cumplimos el 30 aniversario de la aprobación del decreto de fundación del Instituto Cervantes que se puso en marcha bajo su dirección. De su trabajo hemos aprendido todos los que seguimos la senda que él trazó. Nicolás, aparte de director del Instituto Cervantes y de un historiador importante, es también protagonista de estos recuerdos, porque en su juventud y por su compromiso con la lucha antifranquista se vio condenado a un campo de concentración y forma parte de nuestra esperanza porque fue alguien que pudo escapar, sortear la vigilancia franquista y buscar la libertad más allá de las alambradas del campo de concentración. Así que está con nosotros no solo un historiador, sino alguien que ha vivido estos sucesos en primera persona y que forma parte de nuestra leyenda, de la leyenda del Instituto Cervantes y de la leyenda de los luchadores por la libertad. Muchas gracias a todos los participantes y te devuelvo, Ignacio, la palabra, dando las gracias al Instituto Cervantes de Berlín por esta iniciativa. Te devuelvo la palabra para que tú presentes a nuestra invitada, a nuestros invitados y pongas en marcha el acto. Pues muchísimas gracias, director, por estas palabras de introducción tan emotivas también sobre Nicolás Sánchez Albornoz, que ha sido una persona clave no solo en la historia de España, sino en la historia del mismo Instituto Cervantes. Tiene la palabra ahora la profesora Christine Glauning, directora del Centro de Documentación sobre Trabajos Forzados en la Alemania Nazi. Frau Glauning, Sie haben jetzt das Wort. Bien, muchas gracias y muy bienvenidos a todos también de mi parte. Yo quiero comenzar con la información sobre una exposición que estamos realizando en el Centro de Documentación sobre el Trabajo Forzado Nacional Socialista. La exposición lleva el título Excluidos, Arqueología de los Campos de Trabajos Forzados Nazis.
En esa exposición se muestran más de 300 hallazgos arqueológicos de diferentes campos en Berlín y Brandeburgo. Entre ellos también se encuentra el documento de identidad de un español que tenía que trabajar en la fábrica de aviones Arado, en la ciudad de Rathenow, a unos 70 kilómetros al oeste de Berlín. Arado era una planta de producción importante para la Fuerza Aérea Alemana. Este hallazgo era el punto de partida de nuestras reflexiones de hacer un evento suplementario de la exposición y discutir sobre las dimensiones del tema trabajos forzados y España, y eso en ambos países, bajo las condiciones de la dictadura nacionalsocialista y la dictadura de Franco. En Alemania, desde hace muchos años y sobre todo en los últimos años, hay una discusión intensa sobre la historia del trabajo forzado. Hay numerosos proyectos e iniciativas de memoria, pero también debates sobre los vestigios de lugares históricos y qué tratamiento se les debe dar. En el centro de la atención se encuentran los deportados desde las zonas ocupadas europeas hacia el Imperio Alemán, donde tenían que trabajar forzadamente. Aproximadamente 13 millones de personas, hombres, mujeres y niños. Menos preocupación había por los trabajos forzados en las zonas ocupadas o en terceros países, como por ejemplo los prisioneros de guerra en Noruega. Casi no se considera en este contexto aquellos países que no se encontraban ocupados por los alemanes, países amigos o aliados, en los cuales, como en España, había una propia dictadura en el poder. Estamos hablando de los opositores al régimen español que huían de Franco, muchos de ellos internados en campos en Francia, por ejemplo Gurs, que tenían que realizar trabajos forzados en Francia bajo la égida de la organización TOT, o que eran deportados a campos de concentración como el de Mauthausen, donde tenían que hacer trabajos forzados en condiciones extremas. Pero también había trabajo forzado en la dictadura franquista. Especialmente el trabajo forzado para la organización TOT en Francia era tan duro que muchos españoles huyeron. Muchos otros no veían otra posibilidad que alistarse voluntariamente en el Reichseinsatz, la organización de trabajo forzados en Alemania nazi. Si se negaban, eran obligados. Tenemos una base de datos sobre los campos y para preparar este evento yo miré qué es lo que encontramos para Berlín sobre el tema España, y en esa base de datos hay 34 emplazamientos de campos donde hay pruebas de que había internados españoles. Así, por ejemplo, en un campo de los ferrocarriles alemanes cerca de la presidencia del gobierno alemán actual, y en septiembre de 1942 había 369 españoles registrados. El destino de muchos españoles, sus diferentes formas de caer en la situación de los trabajos forzados en Alemania, en Francia, España, pero también en las islas del Canal de la Mancha, está muy poco estudiado y se conoce muy poco. Por eso me alegro mucho de que tengamos este evento de hoy y espero con mucho interés la discusión. Y para terminar, quiero agradecer muy cordialmente al Instituto Cervantes y a la Embajada de España por la buena cooperación y la preparación. Y con eso quiero devolver la palabra a usted, querido señor Olmos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Glauning, por sus palabras y por el anuncio de esta exposición que llegará a Berlín en pocos meses. Tiene la palabra ahora el profesor Carlos Collado Seidel, que además de presentar a los invitados, va a conducir o a dirigir un poco esta conversación. El profesor Collado Seidel es un experto en historia de España contemporánea y un gran amigo del Instituto Cervantes. Ha cooperado con todos nuestros centros en Alemania desde hace muchos años y es un conocedor del tema de los trabajos forzados tanto en España como en Alemania. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Sí, bienvenidos. Yo estoy en estos momentos en Múnich. Muy amablemente, la sede de Múnich nos ha cedido la sala, por eso tengo aquí detrás de mí este panel. Sí, tal y como acaba de exponer la directora del Centro de Documentación de Trabajos Forzosos, hablaremos a lo largo de este coloquio de trabajadores forzados, sobre todo de españoles, de campos de trabajo forzoso y de lugares de memoria histórica, en una perspectiva
yo la llamaría transnacional. Y me refiero en este contexto a una perspectiva transnacional y quizás menos comparativa, pues, a mi modo de ver, las experiencias vividas en campos de concentración y de trabajo forzoso en España, en la España de Franco y en los del Tercer Reich permiten difícilmente una comparación directa, sino más bien matizada. Lo mismo cabe decir, según me parece, de los respectivos procesos de asimilación por parte de la sociedad de un pasado traumático, tanto en España como en Alemania, referido a la época nazi o al franquismo, a la guerra civil y el franquismo. Hablaremos, pues, de España, de Alemania y, tal como también nos acaba de indicar la doctora Glauning, también de aspectos un tanto quizás menos conocidos. De los trabajos forzosos en zonas ocupadas por la Wehrmacht, en concreto de Francia, donde decenas de miles de españoles, en su gran mayoría refugiados políticos, fueron forzados a trabajar en la construcción del denominado Muro Atlántico. Se trata de experiencias distintas, pero que sin embargo tienen un denominador en común: el trasfondo de unos regímenes que únicamente distinguían entre adeptos y enemigos y que con fuerza brutal menospreciaban las vidas de sus adversarios y no tenían reparos en perpetrar crímenes contra la humanidad. Es un gran placer y honor contar hoy con la presencia del profesor Nicolás Sánchez Albornoz, ilustre historiador, miembro de la Real Academia de la Historia y de otras academias de la historia, doctor honoris causa por varias universidades y primer director, nos acaba de decir, del Instituto Cervantes. No puedo más que subrayar las palabras pronunciadas por el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Y sobre todo, es un placer contar con él hoy como testigo presencial del tema de nuestro debate. Es un placer igualmente presentar ahora a la profesora Stefanie Schüler-Springorum, directora del prestigioso Centro de Estudios sobre el Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín. Anteriormente fue directora del Instituto de la Historia de los Judíos Alemanes con sede en Hamburgo. Además, es experta en temas de la guerra civil, entre otras publicaciones con una monografía sobre la actuación de la Legión Cóndor durante la guerra civil. Un libro publicado también en español por la editorial Alianza. La profesora Schüler-Springorum es además miembro del Consejo Asesor de diversos centros de memoria histórica en Alemania, entre ellos la Fundación Topographie des Terrors en Berlín. Finalmente, paso igualmente un placer a presentar al profesor Antonio Muñoz Sánchez, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Uno de sus campos de investigación primordiales son la emigración y las relaciones laborales entre España y Alemania durante las décadas 60 y 70 del siglo XX. Entre sus publicaciones destaca un estudio sobre las relaciones de la socialdemocracia alemana con España en los últimos años de la dictadura y la transición. Actualmente, y en esta cuestión entra plenamente en el tema de nuestro coloquio de hoy, investiga sobre los trabajadores forzados españoles en campos de concentración del régimen nazi. Mi cordial bienvenida a todos ustedes. Profesor Sánchez Albornoz, acabo de argumentar que la experiencia vivida en los campos de concentración nazis es difícilmente comparable con aquella en destacamentos penales de la dictadura. Refiriéndome ahora a su experiencia personal como a sus conocimientos en la materia, ¿compartiría usted esta apreciación? Vamos a ver, lo que creo es que aquí estamos planteando el problema de los campos de concentración y de los trabajos forzados en Alemania y en España. Y en general, en una época, y ahora a la gente de la calle
le pregunto sobre los campos de concentración y el trabajo forzado y piensa en España y piensa que es una copia del modelo alemán. Lo que yo aquí pretendo es afirmar que no, que es un modelo propio y que tiene, además, por su duración mucho más larga que la alemana, unas características evolutivas que no se puede hablar de campos de concentración y de trabajo forzado en España como un concepto único y en bloque, sino que ahí reclamo el análisis de las variaciones. Bueno, ¿qué variaciones? Pues tenemos que remontarnos a la guerra de Cuba, a la guerra de los 10 años, en la que el ejército español, combatiendo a los rebeldes cubanos, estableció los reconcentrados, donde juntaba a la población y la aislaba. Bien, o sea que ya es una prefiguración de campos de concentración. Pero es que además los varones de esos reconcentrados, el ejército español los alquilaba a los hacendados cubanos en el momento de la cosecha por un peso oro, nada menos, diario. Es decir, que la experiencia de los campos de concentración y del trabajo forzado tiene unas raíces en el ejército colonial español, ejército colonial que fue el que se rebeló el año 36, por lo menos que triunfó en su primer año. Es decir, no hay que buscar esa asimilación que por falta de información se hace, pero que además es también muy significativa, porque la institución que llevó a cabo el manejo de los presos políticos y del trabajo forzado fue el ejército. En Alemania eso se entregó al partido. En España el partido no pintó nada. Era el ejército en su primer momento. Bueno, una circunstancia también propia, y es que es el resultado de una guerra civil y entonces, claro, a los vencidos pues hay que meterlos en campos de concentración, depurarlos, etc. Es una tarea del ejército. Pero es que inmediatamente se establecen los batallones militares de presos, donde los presos cumplen su pena en obras planeadas, indicadas por el ejército. Es decir, por ejemplo, las fortificaciones del antiguo protectorado, las fortificaciones frente a Gibraltar, las fortificaciones a lo largo del Pirineo por temor a una invasión. Eso por un lado, es decir, trabajos directamente para el ejército, pero además trabajos, esos mismos batallones son los que intervienen después en las obras públicas, en la construcción del canal del Guadalquivir, el ferrocarril de Madrid a Burgos, los pueblos devastados y todo eso. Bueno, yo en un momento dado tuve la morada de meterme en el archivo del Banco de España y me encontré con todos los datos económicos de estos campos de trabajo militarizados y tenían incluso sus cuentas corrientes en bancos muy conocidos como el Banco de Vizcaya. Hay aquí una colusión entre
trabajo forzado, ejército y empresas además bancarias. Es un pequeño testimonio nada más. Pero esto nos lleva a la relación mucho mayor entre todo el sistema represivo español y las empresas. Después podemos decir que, claro, esto es la primera etapa del año 39, que podemos decir hasta el año 42, 43, hasta que las cosas se le ponen mal a Franco desde el punto de vista internacional. Se le pone mal porque el ejército alemán es derrotado y tiene que retirarse de la Unión Soviética, que es la derrota de Stalingrado, y después, después las tropas soviéticas llegan a Berlín. Entonces ahí tiene un periodo de incertidumbre, y entonces el franquismo lo que hace es tratar de civilizar en el sentido de pasar a la administración civil la gestión de los campos de concentración y la gestión del trabajo forzado. Y es en el momento en que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Prisiones, pues se hace cargo de las prisiones y es el momento en que crea los destacamentos penales. Lo que eran batallones militares ahora se convierten en destacamentos penales regidos por funcionarios del Ministerio de Justicia, de funcionarios de prisiones. Bueno, entonces ahí viene el enlace testimonial que se me pide, porque yo, bueno, tuve la suerte de no estar en los batallones militares, que eran muy duros, y a mí, bueno, me condenaron, como se ha dicho, y tuve que ir a Colgamuros a cumplir un trabajo que era forzado porque yo no tenía ningún interés en cumplirlo. Entonces, allí lo que vi es que había 3 destacamentos penales. Uno para la construcción del monasterio, otro para horadar la cripta y otro para la construcción de la carretera, de acceso, la explanada y todo eso. Claro que digamos, la dureza del trabajo en los campos respectivos pues era distinta. El trabajo del monasterio era trabajo de albañilería, que puede ser duro, pero no se compara con el del minero que está ahí sacando piedras, horadándola, y después el pico y pala la carretera. Pero esto nos lleva también a otra cosa, que el sistema de destacamentos penales eran pequeños, bueno, en Banús, por ejemplo, pues eran 300 hombres, nosotros éramos 118. Es decir, que aquí el campo de concentración tiende al minifundio. A diferencia del sistema alemán, que lo hacen a lo grande y con cámaras de gas y todo eso, ¿no? Aquí no era, al punto que, por ejemplo, los campos de concentración alemanes tenían vallas electrificadas para que la gente no se escapara, y en Colgamuros, pues lo que había eran rondas de tricornios de la Guardia Civil, pero por eso no resultó fácil a mí salir de ahí. Es la España cutre, incluso en la represión, en comparación con la España sistemática, con la represión sistemática científica del sistema alemán.
Entonces, creo que esto es, hay que tenerlo muy claro. Yo creo que una de las cosas que espero es que se pueda llegar a saber, a tener una idea clara que estamos refiriendo a dos conceptos, dos orígenes, dos sistemas y dos evoluciones también distintas. Porque los campos de concentración alemanes no pudieron evolucionar como los destacamentos penales españoles, porque el año 44 vino el paro. En cambio, el propio Colgamuros hasta el año 57, que es cuando se inauguró, y yo no sé cuál es el último campo que cerraron. Pero todo esto, vuelvo a un tema que se planteó antes, que es el de la necesidad de investigar a fondo todo esto. Porque además existen los documentos. Porque todo sistema represivo suele ser un sistema muy burocrático. Hay que enviar informes constantemente de que se están cumpliendo las órdenes. Por ejemplo, a nosotros en Colgamuros nos contaban cada 3 horas, y cada 3 horas había que hacer un parte con el nombre de todos los que estaban allí, los incorporados o los que habían sido puestos en libertad. Bueno, todo esto tiene que estar en el archivo. Bueno, y no solamente tiene que estar, sino que está, porque yo he visto alguno de esos documentos en un libro que publiqué. Entonces, esto es un hecho. Pero viene después el negacionismo. Es decir, el trabajo forzado de ninguna manera. Y en Colgamuros menos. Entonces, lo voy a contar, porque tiene gracia. Como motivo de la exhumación de Franco, pues me vinieron a entrevistar periodistas, entre ellos un periodista italiano, pero que trabajaba para el canal italiano de Suiza, porque hay 3 sistemas estatales de televisión, no en italiano, otro en alemán y otro en francés. Bueno, y entonces fue a ver primero al general Riquelme. El general Riquelme es el presidente de la Fundación Francisco Franco. Y entonces usted le preguntó, pues tendría que preguntar a un periodista, bueno, ¿qué me dice del trabajo forzado en Colgamuros? Digo, de ninguna manera, todos eran libres, todos venían a trabajar muy distintos. Y entonces no se le ocurrió nada menos que decirle, pues mire, después de esta entrevista yo voy a ir a entrevistar a Nicolás Sánchez del Albornoz, que estuvo en el campo como preso político y que además se fugó. Y Riquelme dice, ese sí. O sea que soy certificado. Testigo certificado por el propio Fondate. Bueno, bien. Entonces, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, del sistema de redención de penas del trabajo, todas estas cosas. Eso son monsergas. Eso es una forma de encubrir el trabajo forzado. Profesor Sánchez, usted ha hablado precisamente de que fueron los militares los que guardaban, los que tenían encomendado el custodio de los presos. Las empresas, que no era el partido el que tenía aquí la mano encima. Profesora, si lo explicamos, ¿cómo ve usted desde la perspectiva alemana esta posible comparación o no comparación, no poder realizar una comparación entre ambos países en esta materia?
Bueno, vale, muchas gracias. Yo creo que siempre se puede comparar y hay que comparar para ver las diferencias y las cosas que son similares, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva alemana, yo creo que hay que tener en cuenta que el sistema alemán también era muy diverso y tenía muchas facetas. Y quiero distinguir sobre todo dos facetas. Y el primero es el trabajo forzado en los campos de concentración y en los campos de aniquilación, como Auschwitz, pero también como muchos otros, donde la verdad es que la idea del trabajo era matar a la gente trabajando. Y por lo tanto, yo creo que la palabra que muchos se usa, y yo también la uso, trabajo esclavo, no es cierto, porque a los esclavos, por lo menos los dueños de los esclavos, tenían alguna intención de mantenerlos vivos, mientras en un campo como Auschwitz la intención no era eso, sino todo el contrario. Esto es una cosa muy especial y muy especial alemana. Pero por otra parte, había como 30.000 campos en toda Europa, campos alemanes de trabajo forzado, y como la señora Glauning ya dijo al principio, como 26 millones de trabajadores forzados en Alemania y en los países ocupados, y estaban en todos los sitios. Y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta y que muchas veces se olvida, y también es una gran diferencia al sistema español, que eran omnipresentes en los campos, en las ciudades, no trabajaban solamente en campos, sino también en fábricas, en la industria de guerra sobre todo, pero también en la agricultura. También vivían con familias en el campo. Trabajaban en pequeñas empresas, trabajaban para las iglesias, por ejemplo, que también es una cosa que durante mucho tiempo no se hablaba de esto. Y si uno va al centro de documentación que dirige la señora Glauning en Berlín-Schöneweide, esto es de una manera obvio que choca, porque es un campo de trabajo, en el sitio donde todavía quedan algunos barracones, pero lo que se ve que está en el mismo medio de la ciudad, en un campo normal, un barrio normal de pequeño burgués, diría yo. Y cuando uno está ahí, se ve las ventanas de las casas, lo cual quiere decir que desde las ventanas de las casas también se veía dentro de este campo. Y esto es la realidad alemana, que el trabajo forzado formaba parte de la vida y experiencia cotidiana de todos los alemanes durante el sistema nazi. Y yo creo que esta omnipresencia es algo que todavía no acabamos de entender o de conmemorar de una manera adecuada. Enlazando este aspecto, has hablado de lo que fue Alemania. Ahora vuelvo a lo que dijo al principio la doctora Glauning de la situación en las zonas de ocupación. Y como dijo la doctora Glauning, poco conocido. Por eso también retomo comentarios que hizo el profesor Sánchez Albornoz acerca de la documentación. Y según parece, precisamente la situación en las zonas de ocupación, ahora refiriéndonos a Francia, es un tanto difícil, es un campo difícil o son lagunas. ¿Qué sabemos de los trabajos forzosos, concretamente de los españoles, en las zonas ocupadas, allende de Alemania o también hablando de Alemania? Profesor Muñoz. Sí, yo. Hola, buenas tardes. Sí, aprovecho esta invitación que me haces para hablar de los campos en Francia, para aclarar quizá un poco a un público que no está muy metido en el tema, algunas cifras y categorías que no quedaron claras, creo yo, al hablarlo por parte de, por ejemplo, la señora Glaubnis, que ya está muy metida en el tema, ¿no? Y sabe de qué está hablando, y ahora también Stephanie Schuller. De lo que estamos hablando es sobre todo de una parte del exilio español que hasta ahora es desconocido. Cuando hablamos de las víctimas españolas del nazismo, nos referimos básicamente a los 10.000 que estuvieron en campos de concentración, o en la memoria colectiva en Mauthausen, aunque realmente estuvieron en todos los grandes campos de concentración del Reich, y los centenares de subcampos, que eran subcampos de trabajo esclavo,
de trabajo forzado extremo, vamos a decir. Sin embargo, hubo otras víctimas españolas del nazismo, es decir, otros miles de republicanos españoles también perseguidos por los nazis, y en este caso masivamente, estamos hablando de 40.000 o 50.000, todo está por investigar todavía, fueron obligados a trabajar para los alemanes, fundamentalmente en la Francia ocupada, en la costa atlántica, como ya se refirió, en la construcción del muro atlántico. También algunos miles, unos pocos, fueron enviados al Reich a trabajar. Pero cuando se suele hablar desde la parte alemana de los españoles que estuvieron en Alemania, se confunde a veces, es imposible diferenciarlos desde la perspectiva alemana, los españoles exiliados que estaban en Francia y fueron enviados al Reich, de los 10.000 que Franco envió a Alemania. Cuando la señora Glaublich al principio hablaba de 34 campos de trabajo en Berlín y alrededores, sin duda estaba hablando de españoles que vinieron desde España a trabajar por medio del sindicato vertical. Algunos de ellos sufrieron condiciones idénticas a las de los trabajadores forzados. En otros casos no. Nadie quería estar trabajando en Alemania en el 44, ni menos en Berlín bajo las bombas. Esos sí se pueden considerar trabajadores forzados porque no podían regresar, pero fueron libres a Alemania. De lo que hablamos más bien, cuando hablamos de trabajadores forzados españoles del Tercer Reich, aparte de los 10.000 que estuvieron en campos de concentración, es de otros 40.000 que trabajaron, como digo, casi todos ellos, construyendo el muro atlántico e infraestructuras como la que tengo aquí a mis espaldas en esta fotografía, que es una base submarina en Burdeos. En esta base submarina en Burdeos, que no es otra cosa que un gigantesco garaje para meter a los U-boats, a los submarinos, para que no fueran dañados por las bombas aliadas, solamente en la construcción de esta base trabajaron más de 3.000 españoles. Otros tantos, en otras tantas, hasta 5 bases submarinas en Francia y en todo tipo de infraestructuras defensivas que constituyeron el muro atlántico. El problema a la hora de historiar estos aproximadamente 40.000 españoles que trabajaron para los nazis en Francia es que trabajaban para esta organización, la organización TOT, que ya se refirió, cuya documentación está prácticamente desaparecida, por lo que se refiere a las obras francesas, no así en otras zonas de Europa. La organización TOT llegó a tener 1,5 millones de trabajadores repartidos por toda Europa. Por ejemplo, las obras del muro atlántico en Noruega se pueden historiar porque queda la documentación, no así la del muro atlántico. Por fortuna tenemos una fuente novedosa, que es la que yo estoy empezando a explotar, que es la de los juicios que en los años 60 se llevaron a cabo en Colonia, fundamentalmente, por los propios antiguos trabajadores que reclamaban una indemnización al Estado alemán. El Estado alemán se la negó y ellos fueron a juicio, y en esos juicios ellos aportaron muchísima documentación. Los propios jueces también consiguieron documentación local, a nivel local, y de esta forma se reconstruyó más o menos la forma de vida y trabajo de los españoles del año 40 al 45 en Francia, y se pudo así demostrar que habían sido perseguidos políticos. Los trabajadores forzados españoles, y con esto termino, son reconocidos por Alemania desde los años 60-70, por decisión del alto tribunal alemán, como víctimas del nazismo al mismo nivel que los deportados a campos de concentración. Un tema absolutamente desconocido tanto en Alemania hasta ahora como en España. Es decir, las víctimas españolas del nazismo, a partir de ahora tenemos que repensarlo, no solamente fueron los que fueron deportados a los campos de concentración en Alemania, sino también los que estuvieron en Francia y trabajaron como trabajadores forzados para el Reich en la construcción del muro atlántico. Si bien lo veo, pues evidentemente hasta hace poco, hasta recientemente, siempre había una concentración, una atención mayor de la investigación en lo que fueron los campos de concentración. Acaba de decir Mauthausen. Y ahora estamos ahondando el tema de los trabajos forzosos. Y ahora quiero referirme nuevamente al profesor Sánchez Albornoz, porque creo que esta cuestión de los trabajos forzosos también últimamente está causando mayor interés en España. ¿Puede usted confirmar esta perspectiva de un mayor interés por el tema de los campos forzosos en los últimos años, bien sea como, evidentemente, como testigo presencial de los hechos, interlocutor con medios de comunicación o incluso con historiadores? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso no es separar, digamos, el origen y las
forma del campo y del trabajo forzado alemán y español. Y ahora lo que voy a tratar en vez de separar, de unir. Y y me refiero a uno de los puntos que creo que se habían mencionado, es el de lo que en España podemos asimilar de lo hecho en Alemania para estudiar el fenómeno de los campos de concentración y del trabajo forzado. Y yo creo que ahí es lo que la experiencia alemana puede ser muy útil para el esclarecimiento de las cosas en España. Y ahí voy a lo que decías. En este momento, en los últimos años, yo percibo un interés cada vez mayor por los problemas de la memoria histórica en España. ¿Por qué esto? Bueno, el tiempo ayuda, pero lo que pasa es que tenemos la impresión de que con eso de equiparar a los vencidos y a los vencedores, se ha perdido la ocasión del esclarecimiento de los hechos. Es decir, en Alemania, voy a decir una cosa bárbara, pero por suerte tuvieron un Nuremberg, que en España no lo echamos de menos, porque en la España actual, si hubiéramos tenido un Nuremberg que hubiera condenado a toda la dictadura y al régimen, ahora pues se oirían menos cosas de las que se oyen y se preconizan en la calle. Pero claro, eso tiene un efecto contrario, es decir, la gente ya tampoco se queda contenta con la repetición de todo eso, quiere saber, ¿no? Y entonces hay un fenómeno bastante interesante que ha pasado, yo creo, desapercibido, pero que es singular. Es decir, se ha conseguido la lista de todos los españoles que murieron en Mataos. Y además se sabe la procedencia. Hay una procedencia, naturalmente, del levante español, lo cual es lógico, porque es el que existió últimamente, pero hay también de todas las provincias españolas. Bueno, pues en Soria, la Asociación de Dignidad, Memoria y Dignidad o algo así, se le ha ocurrido el reivindicar los nombres de los 30 y tantos sorianos que terminaron en Mataos, muertos en Mataos, que ya es una historia complicada de cómo desde Soria terminan en Mataos. Bueno, y entonces esta asociación lo que ha hecho es construir lo que en Alemania llamamos los Doppelsteine. Y entonces, calcados del sistema alemán, que han hecho una exposición de los Doppelsteine sorianos en nada menos que en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Soria. Y ahí está, y además una vidriera que se puede ver, ¿no? Es decir, una inspiración, y la gente pues ahora va por la calle y ve eso y se entera y hay temas de discusión, pues no sabíamos nada, y pues se entera del pueblo de Palaza. Es decir, eso lo ha hecho en Alemania de reivindicación, yo creo que está pesando ahora o está ayudando para la reconstrucción de la memoria.
pasando la pregunta automáticamente, o esta misma cuestión, Stefanie Schüler-Springorum, ¿realmente ve usted también la posibilidad o que sea factible que Alemania sea ejemplar en lo que es este tipo de recuperación de memoria histórica, o como se dice en Alemania, de asimilación del pasado, en lo que son estos centros de conmemoración, de memoria, de aprendizaje? Yo creo que cada país tiene su camino a su memoria. Yo creo que no se pueden copiar modelos. Pero lo que sí que me pareció muy, muy importante, lo que dijo don Nicolás, que es el significado de Nuremberg, del juicio de Nuremberg, porque puso claro que lo que pasó en el fascismo alemán fue un crimen, mientras esto nunca pasó en España. Entonces, y esto creo que es lo que todavía el país, bueno, España está brigando con esto. Y nunca hubo un momento cuando se dijo claramente que esto fue un crimen y ahí iba gente al juicio, etcétera, etcétera. Pero si miramos a Alemania, también Alemania, y ahora estoy hablando de la Alemania occidental, hemos tardado en Alemania occidental casi 50 años para empezar de construir lo que ahora llamamos la famosa política de la memoria alemana. Y bueno, empezó como un poco de grassroots, de abajo, de activistas en los años 80. Y si vemos este modelo, hemos tardado entre 40 y 50 años después de la guerra para empezar a reconocer, a conmemorar, a buscar maneras de enseñanza y tal. Y si miramos a España, bueno, casi es lo mismo si contamos la muerte de Franco, porque lo de bregar con un pasado tan difícil y tan traumático, se necesita aire libre, se necesita posibilidades de comunicación en la familia, pero también artística, se necesitan novelas, se necesitan películas, y todo esto también luego en el 75 se da en España. Es un proceso largo y, como dije al principio, cada país tenga su camino. Claro que hay cooperación y hay proyectos como el proyecto de Antonio que son proyectos que combinan los dos mundos, pero yo creo que es importante estar consciente del desarrollo histórico de todo esto también en Alemania. En Alemania no cayó del cielo, sino fue un proceso largo y con mucha, mucha resistencia. Y también en Alemania murieron muchas víctimas sin haber tenido recompensa ni reconocimiento. Hablando de memoria histórica, Antonio, ¿quieres decir algo? Adelante, adelante. Por favor. No, quería simplemente remarcar lo que acaba de decir la profesora. En Alemania fue también un proceso, visto desde España, parece todo ideal, parece que hubiera una línea directa entre Nuremberg y los museos de la memoria. Y en medio lo que es un valle gigantesco, un vacío, que solo muy lentamente, a partir de los años 80, por la presión de la sociedad civil, se modificó. Yo creo que en España, en eso sí que el modelo es el mismo. Los políticos tienden al consenso o al status quo, digamos. En España, por resumir demasiado, aunque no es cierto, hubo un pacto de silencio, digamos. La nueva democracia española consideró que era mejor echar al pasado, en expresión de Santos Curia, ese pasado tan complicado y mirar hacia adelante. Y si no hubiera sido por la presión de la sociedad civil, sobre todo desde el año 2000, muy poco hubiera cambiado hasta ahora. Y el patrón sigue siendo el mismo. Yo creo que todos los avances que se hacen en el ámbito de la memoria histórica a nivel político están obligados por la presión de la sociedad civil. Cuanto más compleja y más dinámica sea la sociedad civil, más rápido se avanzará en temas de memoria histórica. De los políticos, y disculpen que lo diga así, no podemos esperar nada. Hablando de memoria histórica, hablando de lugares de memoria y pensando en España, lo primero que uno le entra en mente es evidentemente el Valle de los Caídos. Profesor Sánchez Albornoz, el Valle de los Caídos, ¿es un lugar de memoria? ¿Es un lugar de aprendizaje? ¿Qué se puede hacer con lo que tenemos ahí en Cuelgamuros de cara al futuro? Bueno, primero, has mencionado un término, el Valle de los Caídos, que yo nunca utilizo, porque eso es en lugar de Cuelgamuros. El Valle de los Caídos, el término,
es una afición de Franco, además a instancias norteamericanas, para decirle, hombre, hemos firmado las bases, nos damos besos y eso, pero no puedes seguir con un monumento como el de Cuelgamuros. Entonces se les ocurre Valle de los Caídos, todos los caídos, sí. Entonces hay unos caídos de un bando que los llevan ahí y los otros arrancan de las cunetas a unos individuos y dicen, aquí hay republicanos. No, señor. Y además todos bajo la cruz. ¿Sí? No se le ocurre de poner ningún símbolo que represente el pensamiento de los cadáveres robados. A mí, Valle de los Caídos, no hay caídos, ni siquiera Franco, que murió en su cama. Pero no es el hecho de que la exhumación de Franco haya tenido que tardar hasta hace unos meses, no es una vergüenza y no es una prueba de la falta de desnazificación, digamos, por utilizar ese término, en España. En Alemania, no sé, ni en ningún otro país de Europa han estado 40 años con el cadáver del dictador ahí en un monumento y homenajeado. Eso, es decir, dicen que los españoles somos originales, pero bueno, hay originales que mejor no tenerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente, pues ahí vuelvo al modelo alemán, es el de desnazificar y el tratar de hacer de ese monumento una reflexión sobre todo lo que ha sido el franquismo. ¿Cómo se puede hacer? Eso ya puede ser complicado y no tengo una receta. Hay otros que piensan que para resolver el problema lo mejor es un poco de dinamita y tirar esos adefesios, porque además ni siquiera se defiende estéticamente. Bueno, me parece que el tiempo ya está bastante avanzado, si lo veo bien, y me gustaría ahora abrir un debate dentro de lo que cabe, dentro de lo que son estas sesiones virtuales. Me parece que nos quedaría tiempo para 2, quizás 3 preguntas. Pregunto, ¿hay una selección? Doy la palabra a la coordinadora. Sí, Carlos, muchas gracias. Saludos desde el Instituto Cervantes de Berlín. Hay preguntas. Aquí va una pregunta probablemente para Nicolás. Una pregunta sobre el Valle de los Caídos. La empresa constructora se llamaba Huarte y Compañía y ahora existe con el nombre de Obrascón Huarte Lain S.A. ¿Cómo afrontan empresas como esta el pasado de trabajos forzados? Que yo sepa, nunca se reconoció y ni se pagó ninguna indemnización. ¿Existen archivos sobre la historia corporativa de estas empresas? ¿Son accesibles? Esa es la pregunta. No, bueno, lo que se conoce es, no está documentado, pero se comenta. Es decir, había 3, en el Valle de los Caídos, perdón por la palabra, pues había 3 empresas. Molán, que construía el monasterio, San Román, que era el destacamento penal, y la empresa que estaban encargadas de horadar el túnel ese que hay, y después Banús, que era el que construyó se encargó de construir la carretera de acceso y la explanada. Bien, ¿cuál es el destino de estas empresas? Molán, no sé qué ha sido de él.
San Román, pues sí, pues es el origen de Agromán, grandes empresas de obras públicas. Y Banús, lo más chusco, es que después de hacer una fortuna, porque era un pequeño empresario, hacer una pequeña fortuna en Cuelgamuros, pues el momento de gloria como empresa, pues fue la construcción de Puerto Banús en la costa de Málaga. Marbella. Marbella. En Marbella, sí. O sea que hoy día se asocia Banús con el ocio, con el relax y todas esas cosas, pero la capitalización fue en Cuelgamuros, en Sanguno, del principio. Bueno, aquí doy un dato. El Estado arrendaba el trabajo de los presos en esa época por 1 peseta 50 céntimos al día. Bien, entonces el tener presos políticos en esas condiciones no representaba demasiado inconveniente porque era un pequeño negocio. Cierto es que el Estado tenía que dar de comer a los presos porque si no, no podían trabajar. Pero yo que estaba en la oficina del destacamento, pues sabía que dije, lo alquilaba a 10 pesetas 50 céntimos. El Estado gastaba en la alimentación de los presos 1 peseta 50. Es decir, entre 1 peseta 50 y 10,50, pero fíjese el beneficio que hacía el Estado. Póngale que también tenía gastos de la administración de la dirección de penales y de pagar a la Guardia Civil y todo eso. Pero no le resultaba nada gravoso y venga preso. ¿Qué me importa? Es decir, esto contradice, digamos, con el espíritu poco humanitario de los nazis ahí que meten a los judíos en los campos de concentración. A la que los presos, bueno, pues miren, hacemos negocio. Eso es muy español. ¿Hay más preguntas? Sí, una pregunta breve para Nicolás todavía. ¿Qué denominación alternativa propondría para el Valle de los Caídos? Bueno, el monumento de Cuelgamuros. Es decir, yo estaba en la oficina y los sellos decían destacamento de Bernal de Cuelgamuros. Entonces no veo ninguna razón para cambiarle el nombre. Es el topónimo. Es como si a Madrid le quisieran cambiar el nombre, pues no. Así se llama Madrid. Me parece que una pregunta más nos queda de tiempo y luego lamentablemente vamos a tener que cerrar ya la sesión. Por favor, una pregunta más. Entonces, aquí una pregunta para Antonio. En la Francia ocupada, ¿qué criterios seguían para enviar a un exiliado español a los trabajos forzados del Reich o enviarlo directamente a un campo de concentración en Alemania? Bien, muy rápido. La mayoría de los españoles en Francia, en el año 41-42, están en el sur de Francia, en la Francia libre de Vichy. A partir de finales del 41 comienza la construcción del muro atlántico. Los alemanes reclaman que los lleven desde Vichy, desde la zona de Vichy, hacia la costa atlántica. Algunos de ellos, por ser rebeldes, por ser sospechosos de comunistas, son enviados a campos de concentración. Pensamos siempre en Mauthausen, son unos 7.000 de los 10.000.
hay otros 3.000 que son enviados a campos de concentración, Dachau, Buchenwald, Neuengamme, Sachsenhausen, entre el 43 y el 44. Muchos de ellos proceden de campos de trabajo de la Francia ocupada, de Brest, de Lorient, de Burdeos. Y el motivo suele ser político, son gente que está metida en la resistencia o que son sospechosos de comunistas. Bien. ¿Puedo intervenir yo? Sí, por favor. Sí, sí. No, bueno, ya que se quiere exprimir mi memoria, pues voy a traer a colación una cosa. Los españoles estuvieron en los campos de matanza, muy bien, y se liberaron los presos. Bueno, entre ellos había un navarro, Vicente Moriones, que yo conocí. Vicente Moriones salió pues hecho un alfeñique, naturalmente, le pusieron, era cenetista. Le llevaron a Toulouse y ahí le dieron de comer y todo eso, se puso bien de salud, sano, tal. Y cuando ya estuvo en condiciones, dijo, a mí me mandáis a España a trabajar en la clandestinidad. Y bueno, y pasó, y pasó que le detuvieron naturalmente, y consejo de guerra, 16 años de cárcel, pero me hice muy amigo Juan Carabanchel, estábamos en la celda de eso. Esos son los españoles que fueron a Mauthausen y que volvieron a pelear. Fueron porque estaban en Francia peleando contra los nazis y al salir de Mauthausen, pues se vinieron acá. Lamento que ahora me parece que ya no nos queda tiempo más para empezar este tema Vicente Moriones. importante, apasionante y en el que aún, como hemos conocido, hemos oído hoy, aún queda mucho por investigar, no solamente por investigar, sino también mucho por comunicar a la sociedad para que sea consciente de unos hechos que pasaron y unos hechos que dejaron cicatriz, dejaron marca, traumatizaron la sociedad, tanto la alemana como la española. Es importante que sigamos, desde mi punto de vista, con actos como este, sigamos investigando y sigamos comunicándonos con la sociedad sobre estos temas. Ha sido un placer moderar esta sesión y dialogar con todos ustedes. Y paso la palabra al director de Cervantes en Berlín. Pues muchísimas gracias. Simplemente agradecer muy sinceramente a todos los participantes, a nuestro director en Madrid, a la profesora Glauning y a Nicolás Sánchez-Albornoz, a la profesora Schüler Springorum, el profesor Muñoz Sánchez. Yo solo quisiera decir que el Instituto Goethe tiene una política que llama de calle de doble dirección. No es tan solo para enseñar lo que son, sino para aprender de los países en los que están. El Instituto Cervantes tenga esto tan establecido en su normativa, de alguna manera también lo hacemos. Y yo solo quisiera aquí esta noche que los institutos, los centros del Instituto Cervantes en Alemania, lo que hemos aprendido en Alemania es que la relación que hay entre el trabajo incómodo y profundo de las heridas de la memoria histórica y la calidad de la democracia es una relación directa. Cuanto más trabajo histórico, cuanto más memoria histórica, mayor calidad de la democracia. Este es un tema, como todos sabemos, muy importante hoy en España, en el que se están haciendo muchas cosas, en el que todavía queda mucho por hacer y en el que esperamos que la charla de hoy sea una pequeña contribución en la dirección correcta. Muchas gracias a todos y quizá paso la palabra al director general del Instituto Cervantes por si quiere clausurar oficialmente este acto. Solamente, querido Ignacio, dar las gracias a nuestro centro en Berlín, darte las gracias a ti y a todos los participantes. Subrayo lo que se ha dicho, la memoria es una condición fundamental para la democracia
y por eso convocatorias como estas son imprescindibles. Muchas gracias a todos los participantes.